Hola, bienvenido a mi canal. Si todavía no me conoces, mi nombre es Luis David Gullas Garcés. En este canal encontrarás muchos videos sobre desarrollo de aplicaciones de iOS. Sin embargo, esta sección es diferente. En esta sección pretendo que hablemos y sentar un espacio de discusión sobre libros de desarrollo de software en general. El primero de esta sección va a ser el libro del programador pragmático de David Thomas y Andrew Hunt. Es importante que hablemos de este tipo de libros de programación porque no todo se trata de escribir código. Tenemos que empezar a desarrollar unas habilidades blandas, entre comillas, que también nos hacen mejorar en nuestra profesión y así podremos ir cambiando de trabajo, buscando unas posiciones mejores donde nos paguen mejor o incluso que puedan ofrecernos mejores condiciones de trabajo. Ya la condición de trabajo que busque mejorar dependerá de cada quien. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con el capítulo número uno. Capítulo número uno habla acerca de la filosofía pragmática. Resulta que este libro se divide por temas. Entonces, aquí en cada uno de estos temas te voy a presentar qué es lo que propone el libro y algunas anécdotas. Si tú tienes alguna anécdota que quieras compartir, déjala aquí debajo en los comentarios y podremos sentar un espacio de discusión. El tema número uno es que es tu vida. ¿Por qué es tu vida? Porque resulta que cuando nosotros éramos niños y estábamos en el colegio, pues nuestros papás eran quienes tenían que tomar decisiones por nosotros. Pero ahora que estás en un mundo profesional, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de tomar decisiones por tu vida? Yo creo que para todos debería ser claro que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Entonces, de ahí a que nosotros tenemos que dirigir, poner un norte a nuestras vidas y llegar hasta allá. Entonces, podremos ver que muchas veces hay desarrolladores que se sienten frustrados, estancados, dicen, no, es que yo quiero desarrollar aplicaciones con SwiftUI y mi empresa solamente hace aplicaciones con Objective-C y aquí en Objective-C no puedo usar SwiftUI en el caso de iOS o no, es que en Android están usando Jetpack y aquí solamente estamos usando XML o algo por el estilo y no, resulta que yo quiero usar Flutter o indagar alguna tecnología nueva que apenas esté surgiendo en el mercado. Bueno, no tienes que quedarte de brazos cruzados esperando a que tu empleador te dé la oportunidad. No, tú debes estar en la capacidad de tomar las decisiones que mejor te convengan. Entonces, si tienes que cambiarte de empresa, hazlo. Si tienes que irte a vivir a otro país, hazlo. En realidad, no es tan descabellado. Yo muchas veces me he encontrado con personas que dicen, no, es que no puedes hacerlo porque tienes ciertos compromisos económicos o no puedes dejar a tu familia sin X o Y recurso o cómo vas a hacer para pagar la hipoteca o el préstamo del carro, ¿cómo haces? Entonces, bueno, ante esta problemática, yo creo que la respuesta es la planeación. Si bien es cierto que en un caso ideal nosotros quisiéramos tener todo el dinero del mundo para poder suplir estas necesidades, pues vivimos en este sistema capitalista que nos obliga a tener cierto respaldo. Bueno, entonces si el respaldo es que tengas $1,000 o $2,000 mensuales por 6 meses, entonces hazte la meta de ahorrar esos $2,000 por 6 que vienen siendo $12,000 mensuales, bueno, perdón, de esos 6 meses y haz el salto. O sea, al final tú eres el responsable de decir en qué momento y bajo qué condiciones es que vas a hacer ese salto en tu vida. De ahí la frase que es muy importante que si tú estás aburrido en tu trabajo, pues tienes dos opciones, o cambias de organización o cambias de organización, haciendo referencia a que en el primer caso, entonces trata de cambiar los procesos, trata de sugerir ideas, trata de innovar o hacer algo nuevo. Pero si definitivamente ves que no se puede, entonces simplemente tienes que cambiarte de trabajo y no pasa absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es ser responsable de tu vida. El tema número dos tiene que ver con que el perro se comió mi código.
una especie de modificación de ese dicho que tenemos nosotros de el perro se comió mi tarea. Listo, cuando nosotros éramos más jóvenes y estábamos en el colegio, tal vez podía servir de excusa que dijéramos, no, maestra, mi perro se comió la tarea y entonces yo no se la puedo entregar. Pero es que, hombre, nosotros hoy en día ya no estamos en el colegio, estamos en un trabajo donde no solamente depende el empleador de nosotros, sino que si nosotros fallamos, estamos sacrificando nuestra propia carrera profesional. De ahí a que nosotros somos responsables, número uno, del trabajo como tal, ¿cierto? Si un empleador nos está pagando, tenemos que retribuirle con nuestro trabajo, con nuestra capacidad máxima cognitiva. Por otro lado, también somos responsables de nuestra carrera profesional. Bueno, listo. Que yo para llegar a tal empresa necesito leerme un libro A, otro libro B, leer cierto artículo y ver cierta conferencia. Listo. Entonces, ¿qué estás esperando? Si ya sabes qué es lo que tienes que hacer, entonces ¿por qué no lo haces? Y bueno, y digamos que no sabes qué tienes que hacer. Entonces, bueno, formula un plan y empieza, como lo acabamos de hablar hace un instante. Y aparte de eso, también somos responsables de nuestro aprendizaje y educación. En este sentido, pues ten en cuenta que no debes esperar hasta que el líder de tu equipo te diga, no, mijo, usted tiene que leerse este libro A, luego tiene que leerse este libro B. No, tú eres capaz de investigar en internet cuáles son las fuentes de conocimiento recomendadas para el nivel de conocimientos que tienes en este momento. Entonces tú puedes hacerlo. Y en caso de que necesites ayuda, seguramente en la empresa donde estás, algún compañero ya habrá tenido algún contenido de información, ya sea digital o físico, que pueda servirte. Entonces, adelante, tú tienes que asumir esa responsabilidad. Y aparte de eso, como ya te había dicho, pues somos responsables de nuestros proyectos y de nuestros trabajos. Aquí hay algo súper importante que tenemos que dejar en claro, y es que esa responsabilidad conlleva que también debemos ser capaces de admitir una falla. No solamente decimos que somos responsables de nuestro proyecto cuando queremos entregar una tarea. No, listo. A veces fallamos y esas tareas no se completan. A veces fallamos y nosotros tenemos que avisarle al empleador que algo salió mal. Y sencillamente es admitir el error. Y no pienses que vamos a ser humillados o algo parecido. No, si estamos en un ambiente saludable que no es tóxico, la necesidad de admitir un error es para que tu líder técnico, tu equipo te pueda apoyar. Si tú dices al principio del sprint que te está faltando cierto material para poder terminar la tarea, pues entonces el líder va a tener que gestionar recursos para entregarte ese material. Pero si tú no avisas, entonces el líder cómo va a saber que tiene que conseguirte ese material. No se sabe. Entonces de ahí que nosotros debemos, o sea, como que todo tu equipo tiene una gran confianza depositada en ti. Y asimismo, tú deberías ser capaz de confiar en tu equipo. Es que resulta que mi amigo Pedro sabe más que yo en cierto aspecto de la programación. Entonces, bueno, escribámosle a él a ver de qué manera podemos trabajar juntos y así poder llevar a cabo esta tarea más rápidamente. Y si entonces yo tengo esa confianza con el equipo, debo ser muy respetuoso. No debo faltarle a las promesas que hago los equipos. Entonces, por decir algo, me dicen que debo entregar algo para el viernes. Y si me quedo callado, no aviso, llega el viernes y ya no entregué absolutamente nada. Entonces, por esa razón es de vital importancia que nosotros seamos honestos y poder avisar al equipo que algo salió mal. Si no lo hacemos, entonces el equipo no puede confiar en nosotros. Así de sencillo. Y la confianza es lo más importante si es que queremos llevar el producto a que pueda salir a producción. Y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Quién es la persona que nos hace responsables de algo en el trabajo? ¿Será que a mí en el trabajo me dicen, Luis David, o usted entrega esta funcionalidad o le corto las manos? No, a mí me sugieren. Es decir,
digamos que a mí me dicen, entre comillas, de forma impositiva que yo tengo que hacer algo. Podrías creer que me están obligando, pero no. Si yo no estoy en la capacidad para hacer esa tarea, yo estoy en todo el derecho de decir que no puedo. Es más, es mi obligación, es mi deber como desarrollador profesional indicarle a mi líder que yo no puedo aceptar esa responsabilidad, que por favor búsqueme ayuda, material o que le asigne la tarea a alguien más porque yo no puedo llevarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer si cometemos un error? La fácil es presentarle una excusa a un jefe. ¿Alguna vez le has presentado una excusa a un jefe? Bueno, yo lo he hecho y lo siguiente que hace ese jefe es respondernos. ¿Y usted ya probó esto? ¿Usted ya probó aquello? Hombre, muchas de las veces que el jefe me responde con esas preguntas, yo ya me había formulado esas preguntas. Entonces, ¿por qué yo no hice las pruebas que yo anticipaba que iban a pasar? Entonces, antes de presentar una excusa, preguntémonos, ¿qué respondería el jefe en el escenario de que yo le presente la excusa? Y bueno, vamos más allá, seamos proactivos. En lugar de presentar una excusa, demos soluciones. Porque pensemos que somos un equipo de trabajo, tenemos que llevar a producción cierto producto. Entonces tenemos que dar soluciones. En una aplicación que se compone de una aplicación de Android, de iOS, de un backend, un frontend, en un sistema de este estilo, cuando el producto falla, no es que falla solamente una aplicación, falla es toda la empresa, falla todo el producto. El usuario no critica la aplicación móvil, no tiene ni la menor idea cuál es el componente de programación que está fallando, sino que critica el producto. Ah, es que esta empresa X no sirve para nada, es muy mala, esa aplicación se daña. Ellos no saben qué está pasando por detrás. Entonces, de ahí a que nosotros tenemos que trabajar en equipo y buscar soluciones. Ah, es que la solución es refactorizar este pedazo de código. Bueno, entonces proponle al jefe que necesitamos refactorizar este pedazo de código y que quizás para ello necesitamos un poco más de tiempo. Ah, es que necesito primero agregar pruebas automatizadas para después hacer un cambio. Listo, entonces por favor avísale al jefe y haz las pruebas automatizadas. No, es que ahora lo que me falta es adquirir un conocimiento nuevo. Necesito un curso en Udemy o en Coursera, o necesito que me paguen un curso en Platzi, una capacitación, un libro. Entonces, bueno, dile a tu jefe, vea, yo no sé hacer esto, pero la información la encuentro aquí o la puedo comprar acá, por favor ayúdeme y así lo solucionamos más rápidamente. O hasta podríamos decir, me adelanté, lo compré, ¿de qué manera me puede ayudar usted? El tema número 3 de este libro es la entropía del software. Resulta que en general nosotros tenemos que la entropía de un sistema tiende a maximizarse y entiendas entropía como una medida del caos. Entonces, si lo llevamos al desarrollo del software, podríamos entender que a medida de que pasa el tiempo, el código se pudre. Esta es una cita, entre comillas, textual, traducida del libro que me gusta mucho, el código se pudre. Y no quiero que tratemos de usar el eufemismo de que se tiene una deuda técnica. Porque es que cuando nosotros decimos que tenemos deuda técnica, caemos en la falsa ilusión de que más adelante la vamos a arreglar, cuando lo más probable es que nosotros no vayamos a arreglar absolutamente nada, porque es que este tipo de deudas en realidad es una tarea de que lo hago después, pero cuando nosotros decidimos hacer algo de forma temporal, dejamos eso de forma permanente. Así que prefiero la expresión de que el código se pudre, porque a medida que pasa el tiempo, pues la calidad del software tiende a deteriorarse. Y bueno, entonces resulta que en cómo funciona esto de que el código se pudre, en qué medida o cuándo empieza a suceder. Ahí en el libro del programador pragmático dan un ejemplo a partir de cómo es que funciona el deterioro de los edificios en cierto barrio. Resulta que tenemos un barrio con todos los edificios bonitos y de la nada se rompe un vidrio en un edificio. Si el dueño del edificio arregla el vidrio, el barrio sigue bonito y se mantiene así por un tiempo. Pero imaginemos el escenario donde
el vidrio se rompe y el dueño del edificio no repara el vidrio. Entonces, digamos que al vecino de ese edificio le va a dar como un poquito de pereza, dice, no, a esta gente no le importa nada y se le rompe el vidrio. Entonces dice, bueno, yo para qué voy a arreglar este vidrio si mire que el vecino también tiene el vidrio roto. Entonces empieza a haber una sensación como de que a nadie le importa. Y digamos, ejemplos como este tenemos otros, como por decir algo, uno que me gusta mucho es el de los platos sucios. ¿Qué pasa? Resulta que en mi casa, cuando yo ensucio algunos platos, yo tengo que lavarlos. Si yo los lavo, quedan limpios y el lavaplatos queda completamente limpio. ¿Qué pasa si yo dejo un solo plato ahí en el lavaplatos sucio? Pues después, cuando tomo una taza de café, seguramente paso por el lavaplatos y veo ahí el plato sucio. Entonces digo, no, dejémoslo aquí, yo más tarde lo lavo. Y después llego y me como algo más y ensucio unos cubiertos. Entonces llego y veo los platos ahí. Entonces dejo mis cubiertos ahí en el lavaplatos. Al final me queda una pila de platos que es más difícil de lavar. Si yo hubiera lavado un plato y luego otro, pues habría sido mucho más fácil. Otro ejemplo puede ser cuando nosotros tenemos basuras al frente de la casa. Imaginemos un vecindario completamente limpio. Cuando alguien arroja la primera basura al frente de una casa, ya eso se empieza a acumular de basura. O al menos aquí en Colombia es común ver ese tipo de escenarios. Que si apenas se empieza a ensuciar una fachada, la gente empieza a tirar ahí la basura. Porque aquí la cultura es así. Somos muy dejados a que si a nadie le importa, pues entonces tiremos eso ahí y ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la sugerencia que nos hace aquí el libro? Tan simple como no deje ventanas rotas en el código. Si usted ve que el código tiene alguna falencia, trate de arreglarla. Trate de dejar el campamento un poquito más limpio de lo que lo encontró. Así es como dicta la norma del Boy Scout en todos estos libros de El tío Bob, de Robert Martin. Por otro lado, a ver, resulta que una concepción de la gente cuando está trabajando en código que es legado es que si el resto del código está podrido, entonces yo no tengo por qué tratar de hacerlo mejor. Entonces, ¿qué pasa? En la frase anterior de que no deje ventanas rotas en el código, partíamos del supuesto de que teníamos un código completamente limpio y entonces decíamos, no vamos a romper una ventana porque esto va a provocar que la gente ya pierda el interés por mantener un código limpio. Pero ¿qué pasa si el código ya está podrido? Muchas personas tienden a decir, no, agreguemos la solución rápida, sin pruebas, aquí súper acoplada, baja cohesión, esta clase tiene 3000 responsabilidades, pues pongámosle una responsabilidad más, eso no importa. Pero entonces si vamos por ese camino, el código va a empezar a deteriorarse aún más y va a ser mucho más difícil arreglarlo. ¿Te acuerdas de lo que te dije del ejemplo del lavaplatos? Si yo tengo una pila de platos, pues me va a tomar mucho tiempo y mentalmente me va a costar muchísimo ponerme en la disposición de lavar los platos. O sea, es que es difícil. Si yo veo solamente un plato, yo lo lavo y yo sé que me demoro 30 segundos, un minuto. Pero si tengo una pila de platos, no, ya me empieza a dar pereza porque sé que me voy a demorar aproximadamente una hora. Y bueno, imaginemos que el código está en perfecto estado. Aquí cabe que preguntemos que, hombre, ¿voy a ser la primera persona en ensuciar este código? Espero que no vayas a decir que sí y que en lugar de eso seas muy cuidadoso y que no vayas a ensuciar ese código. Ahora, el siguiente tema del libro era la sopa de piedras. Aquí yo lo partí en dos partes, la sopa de piedras y las ranas hirviendo. Más adelante vamos a hablar de la segunda parte de este tema. Resulta que aquí en el libro cuentan la historia de que unos soldados iban caminando por una aldea y la aldea estaba completamente vacía. Entonces pusieron una olla y dentro de la olla pusieron agua y unas cuantas piedras. Empezaron a echarle fuego y entonces el agua calentó, hirvió y listo. Dijeron, no, esta sopa está muy rica.
y se acercaron unos cuantos campesinos. Los campesinos dijeron, ay, mira, ¿cómo así que la sopa está rica? Yo nunca había hecho una sopa así. Sí, sí, sí. ¿Y sabe qué? Si usted, sí, esta sopa está muy rica, pero si usted me trajera unas zanahorias, queda mejor. Ah, ¿cómo así? No, entonces venga, yo traigo unas zanahorias. Viene el primer campesino, trae las zanahorias y las echa ahí en la sopita. Después se acerca otro campesino. Esto se ve bueno, ¿cierto? Sí, sí, imagínese, señor. Y esto está rico. Imagínese cómo quedaría si tuviéramos un poquito de sal. Entonces, ese segundo campesino va a su casa, vuelve y trae un poquito de sal. Entonces, de ese modo es que vienen varios campesinos y cada uno aporta con lo que tiene. De aquí, de esta historia, podemos sacar varias puntos de vista. El primero es que, hombre, a veces nosotros empezamos con una idea, pero si solamente la planteamos, entonces la burocracia se la va a comer. Entonces vamos a tener que pasar esta idea por el grupo de trabajo, luego tenemos que pasar la idea para que el jefe la apruebe, luego que esa idea la apruebe otro jefe, que se ponga en común con otro grupo, habrá reuniones, presupuestos y la idea va a morir. Entonces si nosotros nos quedamos solamente hablando, 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 esa idea no se va a llevar a cabo. Pero aquí aparece el otro aspecto de la historia a tener en cuenta. ¿Qué pasa si nosotros somos un agente catalizador y ponemos las piedras? Es decir, no vamos a desarrollar toda la idea, sino que vamos a desarrollar una partecita pequeñita. Le ponemos las piedras y le decimos, vea jefe, sabe que esto está muy bueno y aquí ha avanzado bastante, pero si usted me ayudara, podríamos avanzar aún más. Y deme un poquito más de tiempo o ayúdeme poniéndome otros dos desarrolladores. Y si ya hay un producto avanzado, ya la funcionalidad se ve como un poquito materializada, es más fácil unirse a esa iniciativa. Entonces de ahí que nosotros tenemos que tratar de ser agentes catalizadores dentro de nuestras empresas. Y la segunda parte de este tema que había en el libro es la parte de las ranas hervidas. Resulta que hay un mito que dice que si uno pone a hervir un agua, el agua ya está a 100 grados centígrados y uno tira una rana, la rana inmediatamente salta de ahí y no se aguanta. Pero si yo dejo a la rana metida dentro de una olla y que la temperatura empieza a aumentar lentamente, lentamente hasta que llegue a 100 grados centígrados, al final la rana se cocina. Bueno, yo miré un video en YouTube y eso resulta ser mentira y entonces solamente nos sirve como de mito para contar una historia y tratar como de sacarle un aprendizaje. Entonces podría ser como una especie de fábula. ¿Qué es lo que dice? Hombre, a veces nosotros empezamos en un buen ambiente, como un buen proyecto con poca deuda técnica, o sea que el código no está tan podrido y estamos ahí, pues quietecitos, cada uno va haciendo sus tareas en el día a día y de la nada, entonces empieza por allá, despacito, a haber una imperfección. Hay un par de clases acopladas o hay una clase que empieza a tener unas 10 responsabilidades cuando debería tener solamente una responsabilidad. Ah, bueno, fue chiquitico y no lo notamos. El día de mañana aparece otra falla y al otro día otra falla y al otro día otra falla y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos dimos cuenta en qué momento fue que el proyecto se fue al carajo. Esto es distinto a la charla que dije hace un instante de lo de la entropía, porque es que la entropía es que uno sí se da cuenta, pero al final empiezas a decir, no, es que a nadie le importa, así que suerte, yo no voy a esforzarme. Pero aquí, en la historia de las ranas hervidas, es que yo no me di cuenta, yo sigo haciendo mi trabajo bien, pero de la nada mi sistema se volvió terriblemente malo, terriblemente caótico. Entonces, aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque entonces la moral del equipo se empieza a quebrar, ya agregar una funcionalidad o reparar una falla del producto va a costar muchísimo y nosotros nunca lo notamos. Todo se fue al carajo y nosotros seguíamos de brazos cruzados haciendo nuestra funcionalidad. Siguiente tema del libro. El software debe ser suficientemente bueno. ¿Qué pasa? A veces nosotros nos concentramos demasiado en hacer un software perfecto,
pero a veces ni siquiera nos preguntamos si acaso es lo que el usuario está dispuesto a pagar o incluso si es en realidad lo que necesita el usuario. ¿Será que yo al entregarle un pequeño producto rápido en 2 semanas y que me dé la alimentación, tengo al usuario contento? Es posible, ¿cierto? Entonces de ahí viene la idea de aplicar productos mínimos viables, que son MVPs, para corroborar hipótesis o asunciones de fe. El producto mínimo viable pues no tiene que ser como una parte de una, pues es decir, una parte de un cuerpo muy grande, sino que puede ser simplemente una aplicacioncita chiquitica, mirar a ver si el usuario le sirve, luego vamos a hacer otra aplicación más grande, ver si el usuario le sirve, luego otra aplicación más grande y ver si el usuario le sirve y así sucesivamente. Pilas. Esto, pues digámoslo así, hay que ser cuidadosos, porque yo te digo que hay que hacer productos mínimos viables, pero ¿y qué pasa si ya hay entregas comprometidas? Si ya el negocio se comprometió con el cliente y le dijo que para tal fecha le vamos a tener tales funcionalidades. Pues entonces, a pesar de que nosotros buscamos tener un desarrollo ágil y que la metodología en cascada no debería ocurrir, pues si esto fue lo negociado, pues tendremos que aceptarlo. Y al final lo que quiero decir es que debemos discutir todos estos temas que involucren el negocio con todas las partes que estén ahí trabajando. Y bueno, aquí hay un tema que es clave en esta discusión y es que es más importante tener un software simple hoy en la tienda que podamos medir a uno muy bien elaborado de aquí a un año. Porque es que de aquí a un año posiblemente la competencia sale antes al mercado o posiblemente estamos perdiendo información valiosa que el usuario pudo haber aportado en ese tiempo. Entonces por esa razón prefiere tener un software lo más simple que se pueda hoy para empezar a tener realimentación y medir. Por otro lado, bueno, fíjate que el título de la presentación es que el software debe ser suficientemente bueno. A veces nosotros podemos pecar por ser perfeccionistas y poco pragmáticos. Entonces, lo que invita el libro y lo que nosotros deberíamos estar haciendo regularmente es pensar que el perfecto es enemigo de lo bueno y nuestro código nunca va a ser perfecto. A veces lo que necesitamos es un código lo suficientemente bueno. Siguiente tema del libro es el portafolio de conocimiento. Resulta que nosotros como desarrolladores de software tenemos un activo muy importante. Nosotros no vendemos ni comercializamos casas, nosotros no vendemos ni comercializamos productos o algo por el estilo. Nosotros en realidad lo que comercializamos es el conocimiento en ciertas herramientas o plataformas que podemos brindar al empleador. Es que yo soy desarrollador de iOS, entonces yo le estoy brindando al empleador ese conocimiento, toda mi experiencia que tengo y además toda la información que he estado leyendo, consumiendo de conferencias, etcétera, etcétera. Entonces de ahí a que nuestro conocimiento es nuestro más grande activo. Pero resulta que aquí nosotros tenemos una gran falencia y es que dentro de nuestra profesión, que está en el grupo de tecnologías de la información, pues el conocimiento queda obsoleto rápidamente. Hace, qué sé yo, 10 años Objective-C era, bueno, 10 años tal vez sea, no sea prudente decir esa fecha, pero digamos que hace unos 6 años Objective-C era el lenguaje de programación preferido para hacer iOS, pero hoy en día es Swift. O hace unos 6 años podríamos decir que se hacía las aplicaciones con UIKit y hoy en día podríamos decir que SwiftUI es un framework igualmente válido para hacer aplicaciones. Entonces, fíjate que nosotros tenemos que estar corriendo, siempre estar a la vanguardia del conocimiento que tengamos a nuestra disposición. Porque si no, pues ya va a haber alguien más competente que sí le pueda ofrecer ese conocimiento a nuestro empleador y van a preferir contratar a esa persona sobre nosotros. Entonces tratemos de ver el conocimiento como una inversión financiera. Entonces hagamos las analogías. Pues una inversión financiera tenemos que invertir regularmente. No es que yo invierta el día de hoy $1,000 y me quede con esos $1,000 toda la vida. No, yo debo invertir $1,000 hoy, $1,000 dentro de un año, $1,000 dentro de 2 años y así. Entre más frecuente haga yo esa inversión,
va a ser mejor. Si yo invierto semanalmente, pues va a ser mejor que yo invierta anualmente esa cantidad. Entonces pasa lo mismo cuando yo hablo en temas de programación y conocimiento. Si yo invierto regularmente, va a ser mucho más favorable en mi desarrollo profesional. Y de hecho va a ser mejor que yo invierta, digamos, 30 minutos al día a que yo invierta, qué sé yo, una semana completa cada año. Si yo hago una inversión regular, pues voy a tener mejores resultados. Por otro lado, diversifique la inversión. Entonces, yo debo tener varias fuentes de ingreso. Yo voy a tener una fuente de ingreso activo que es mi trabajo, voy a tener una fuente de ingresos pasivos que va a ser la renta de un apartamento, voy a tener una fuente de ingresos pasivos que va a ser un curso montado en cierta plataforma de cursos, voy a tener un libro, etcétera, etcétera. Eso mismo tengo que hacer yo cuando yo trato de estudiar, pues debo diversificar, bien sea de la fuente de conocimiento o también el tipo de conocimiento, es decir, fuente de conocimiento, debo estudiar de libros, de videos, conferencias, etcétera. Y también tengo que tener mucho tipo de conocimiento. Es decir, está bien que te vuelvas experto en iOS o te vuelvas experto en Android, una plataforma específica, pero también tienes que leer libros de programación en general, libros como este del programador pragmático que te ayudan a potenciar algunas habilidades entre comillas blandas, porque eso es necesario. Nosotros al final somos profesionales íntegros, no somos solamente desarrolladores de iOS, no, somos profesionales que al final entregamos soluciones de software a nuestros clientes o empleadores. Siguiente parte de la inversión, manejar el riesgo. A veces invertimos con alto riesgo y otras veces invertimos con bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Resulta que a veces salen tecnologías o lenguajes de programación nuevos como Flutter y Dart hace unos 4 o 5 años y ahí posiblemente tú pudiste haber invertido con alto riesgo porque quién te iba a contratar para hacer Flutter en ese entonces. Pero hoy en día viene siendo bastante rentable. O sea, esa habría sido una inversión de alto riesgo que hoy habría traído sus frutos. ¿Qué sería una inversión de bajo riesgo? Pues iOS siempre ha sido un buen negocio todos los años, entonces puede ser que una inversión de bajo riesgo sea estudia iOS y posiblemente tengas un futuro entre comillas asegurado de forma estable. Las cosas pueden cambiar, puede ser que el día de mañana iOS se muera y que Apple caiga en bancarrota. Uno no sabe, todo puede pasar en este mundo, pero digámoslo así que es poco probable de que ocurra, así que es un riesgo bastante bajo. Por otro lado, tenemos que debemos comprar barato y vender caro. Aquí aplica también el ejemplo que te dije de Flutter, que Flutter hace unos años tenía una curva de adopción que estaba plana. Aquellas personas que incursionaban en ese momento pues estaban aprendiendo el lenguaje cuando nadie contrataba desarrolladores de Flutter, cuando hoy ya se requieren desarrolladores que trabajen con ese framework y el lenguaje Dart. Y por último, hombre, revisa el mercado. Si ahorita está, digámoslo así, hoy es noviembre del 2022, si ahorita está bastante rentable invertir en CDTs, hombre, pues invierte en CDTs. Hace unos años no lo era y las tasas de retorno eran muy bajas, eran muy malas, pero hoy están pagando bien, porque en Colombia la inflación está bastante alta, así que pues invierte ahí. Llevémoslo al caso de la programación, pues resulta que ahorita ves que iOS está pagando bien y que están buscando desarrolladores de SwiftUI. Bueno, entonces estudia SwiftUI. No tienes que hacer algo que sea de camisa de fuerzas, no, sino que trata de inspeccionar qué es lo mejor para cierto momento. Y por último, pues creo que la frase estrella de esta sesión es invierte en tu conocimiento. Cualquier inversión en conocimiento que hagas va a traer sus frutos. De hecho, yo empecé en el mundo de desarrollo de iOS con un curso que costaba unos $10 y en ese momento me preguntaba si en realidad valía la pena estudiar ese curso, cuando hoy en día es lo que me da el pan todos los días. Entonces, todo el conocimiento que puedas adquirir va a ser retribuido en un futuro y es una inversión que tienes que determinar cómo es que vas a monetizarla en el futuro. El libro nos da como unas estrategias para poder invertir en conocimiento. Pilas, estas son sugerencias, no son camisas de fuerza y tienes que tratar de aplicarlas
de forma inteligente. ¿Por qué te digo esto? Resulta que aquí dicen, bueno, aprende al menos un lenguaje nuevo cada año. Ah, bueno, esto está muy bonito, pero ¿qué pasa si tú eres un desarrollador que apenas está empezando, llevas un año de experiencia o algo así y apenas estás tratando de aprender bien un framework o lenguaje de programación? Pues entonces quédate ahí, no te pongas a gastar pólvora en otros lados, no. Primero, vuélvete experto en ese lenguaje de programación o en esa plataforma y ya más adelante habrá tiempo para que aprendas otro lenguaje de programación. Pero ya, si estás en un nivel avanzado, pues entonces rétate, aprende un nuevo lenguaje de programación o cambia de framework de trabajo, porque quizás así vas a aprender cosas que en el framework donde estás parado no conocías y vas a tratar de ampliar tu conocimiento de desarrollo de software más allá de lo que te ofrece un lenguaje o plataforma. Siguiente tema, leer al menos un libro técnico al mes. Esto es bastante ideal, como te digo. La mayoría de personas no se leen ni siquiera un libro al año, así que si te lees un libro al año, pues ya estás mucho mejor que muchas de las personas en el mundo. Ahora, si te da el tiempo para leerte un libro técnico al mes, maravilloso, hazlo, adelante. Si se puede a la semana, pues mejor. Pero la invitación que te quiero hacer aquí es simplemente trata de leer. Si tú no tienes el hábito de la lectura, entonces trata de leer al menos 10 minutos al día. Si logras esto y si logras 10 minutos al día, probablemente vas a leerte un libro cada 3 meses o 4 meses y te va a ir súper bien. O sea, es mejor ese algo a no tener nada. Hazlo, haz lo que puedas. No se trata como de el que más haga, sino que hagas algo, ¿cierto? Aquí también sugieren que leas libros que no sean técnicos también, y esto es súper importante, porque es que en libros que no sean técnicos es que vas a adquirir otro tipo de habilidades para conversar en el día a día, hablar con clientes, técnicas de manejo emocional, cómo hablar cómo hacer amigos pues cómo se dice. Hay un libro famoso que tiene un nombre ahí similar que en este momento se me escapa el nombre, o el de inteligencia emocional, o libros de psicología. Estos libros son bastante buenos porque te ayudan a desempeñarte mejor como profesional y también como persona, porque al final nosotros queremos tener es un crecimiento íntegro. Por otro lado, pues está el tema de tomar clases. Si puedes tomar clases, ¿por qué no? ¿Cierto? Cualquier conocimiento que puedas tomar será bienvenido. Si puedes participar en grupos locales y comunidades, sería genial. La mejor manera de afianzar conocimiento es que puedas presentarlo, exponerlo. De hecho, la razón principal por la cual yo quiero hacer estas presentaciones de estos libros es para que yo pueda generar más recordación, para yo poder memorizar mejor estos libros, que yo pueda acordarme de este conocimiento dentro de unos años, y dentro de unos años yo pueda repasar este libro en unas cuantas horas solamente viendo estos videos y poniéndolos en 2x. Así que si puedes exponer el conocimiento, pues mucho mejor. Y aquí dicen, pues experimente con distintos ambientes: Windows, Linux, Mac, Android, iOS, etcétera. Pues si eres desarrollador de iOS, ni modo, te tocará trabajar con Mac y iOS todo el tiempo. O si eres desarrollador de Android, pues probablemente vas a tener que trabajar con Android todo el tiempo. Pero si se da la oportunidad de trabajar con otros ambientes, adelante. Bueno, aquí lo último era mantenerse actualizado. Creo que ya esto es bastante claro. Tenemos que estar al día con las tecnologías que surjan y nuevas herramientas que se tengan que utilizar dentro de nuestra área de trabajo. Bueno, siguiente tema. Oportunidades de aprendizaje. Resulta que nosotros, estoy seguro que muchos de nosotros perdemos tiempo de forma miserable en muchos momentos del día. Digamos, aquí en la imagen que estoy colocando en la presentación vemos a un sujeto que está yendo al baño y que está metido en el celular. Probablemente nosotros nos metemos al baño y vamos a ver redes sociales, vemos videos de YouTube de comedia o cosas que no son muy productivas. Pero ojo, pilas. Yo no quiero caer en esta discusión de que tenemos que ser 100% productivos, que todo el tiempo de nuestras vidas tiene que ser productivo. No, hay momento para descansar y momento para trabajar duro. Pero es que a veces nosotros nos pasamos con el tiempo de descanso. Y si tú vas a ver el tiempo que pasaste en pantalla, en tu celular dice, pasaste 8 horas en el celular, pasaste 10 horas en el celular. Hombre,
qué tipo de vida estás teniendo para que lleves tantísimo tiempo en el celular. Un tiempo que debería ser como decente, entre comillas, debería ser como 1 o 3 horas. Y deberíamos tratar de reducir el tiempo que pasamos en pantalla a lo mínimo, ¿cierto? Primero, pues ahí no estamos agotando mucho la vista, estamos encorvados, porque tú no te has visto, pero estamos encorvados cuando miramos el celular, ¿cierto? Entonces, tratemos de aprovechar el tiempo. A veces, como te digo, no hay que ser 100% productivos, pero a veces sí podemos sacar el rato para ver un video tutorial o ver algún curso en Udemy en el celular o algo por el estilo. Listo, siguiente tema que teníamos ahí es el de comunícate. Resulta que cuando hablamos, nosotros los desarrolladores solemos olvidar la audiencia que tenemos al frente. Listo, ¿qué tal una realimentación? ¿Qué opina la audiencia sobre la charla que dimos? Aquí hago el paréntesis para que si tienes algún comentario, por favor déjalo aquí debajo, ¿cierto? Tú que eres la audiencia, ¿qué opinas? Por favor déjame algo de realimentación aquí debajo. Siguiente parte es que tienes que preparar lo que vas a decir. Hombre, muchas veces citamos a reuniones y ni siquiera le avisamos a los asistentes de qué se trata esa reunión. Si a ti te llega una invitación a una reunión, tienes todo el derecho de decirle a la persona que te mandó la invitación, venga, ¿qué es lo que vamos a ver en esta reunión? Y de esa manera incluso podríamos sacar una agenda que nos permita optimizar el tiempo. Otro tema aquí súper importante es que este será el mejor momento para hablar acerca de cierto tema con cierta persona. Es decir, imagínate que mi jefe tiene una reunión vital de negocio dentro de 5 minutos. Y entonces yo llego y le escribo, venga jefe, ¿será que podemos hablar de un aumento? No, pues esto no tiene pertinencia ahí. Busca otro momento. Y esto no solamente se trata de hablar acerca de un aumento de salario, sino que trata de entender que aplica para cualquier tema y en general trata de ser pertinente, no seas impertinente. Siguiente parte de este capítulo es, hombre, ajusta el estilo de lo que estás hablando según la audiencia que tienes. Si yo voy a hablar de estos temas de profesionalismo con ingenieros de desarrollo de software, pues voy a usar tecnicismos que solamente esos ingenieros van a entender. Pero si yo voy a explicarle a abogados o a economistas o a diseñadores de interfaces gráficas, seguramente ellos van a tener algunas discrepancias y no van a entender. Entonces, adecua el contenido de tu presentación a la audiencia a la cual se la diriges. Y bueno, aquí último tema es que no basta con que el plato tenga un buen sabor, sino que tiene que verse bien. ¿Esto qué quiere decir? No es que yo voy a hacer una presentación full recargada de láminas que tengan texto de unas 50 líneas Arial 10 que las personas ni siquiera puedan ver, no. Trato de hacer que el contenido sea bastante cómodo, digerible y que de esa manera la audiencia la pueda disfrutar. Y bueno, ¿será que yo puedo darle alguna participación activa a la audiencia? Por ejemplo, yo le puedo mandar el informe antes de y de esa manera llegamos a la reunión un poquito más ubicados. Y ya por último, yo creo que aquí hay unas estrategias que nos sirven bastante. Primero, la escucha activa. Si un cliente se está quejando, mira, es que tengo este problema, pues entonces trata de entenderlo, ponte en su lugar, por favor no seas impertinente y trates de minimizar su experiencia. Es muy importante, no se trata de siempre darle la razón al cliente, sino que en realidad trata de entender cuál es la problemática del cliente para así llevar una solución más adecuada. Otra parte muy importante que quiero hacer énfasis acá es que trata de responder siempre. O sea, te mandan un correo electrónico y si estás ocupado o no tienes la información, pues responde a esa persona. Venga, más tarde le respondo que en este momento no puedo. Y deja un recordatorio. Porque es que a veces nosotros dejamos a una persona sin responderle varios días y esa persona se sentirá ofendida porque, hombre, nunca le devolvimos el mensaje, ¿cierto? Nunca le respondimos. De ahí a que la sugerencia es, por favor, siempre responde. Y bueno, por último, vamos a ver la parte de cómo es que se debe documentar el código. Resulta que nosotros a veces pecamos y hacemos duplicación de información.
Es decir, ponemos una documentación que al final viene siendo repetir lo mismo que tenemos en el código. Entonces, eso de copiar o duplicar la información viene siendo también parte de la comunicación. Aquí en esta parte quiero que lo dejemos en pausa porque es parte del próximo capítulo donde hablaremos de qué aspectos son o que caben dentro de la duplicación. Uno de ellos es la parte de duplicación que aparecen en los comentarios o documentación. Algo así como súper corto para poder cerrar con un abrebocas. Ten en cuenta que cuando nosotros tenemos dos fuentes de información que al final tratan de comunicar el mismo dato o la misma información, pero usando como distintos canales, por ejemplo un comentario o un código o unas pruebas automatizadas, pues vas a tener varios puntos de cambio. O sea, si esta información que es representada por estos tres tipos de representación cambia, pues vas a tener que cambiar el comentario, el código y también la prueba. Entonces esto es costoso, así que manéjalo con sabiduría y de todas maneras lo veremos ya en la próxima sesión. Hasta aquí quedamos. Este fue el capítulo 1 del libro del programador pragmático. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba, comparte este video, considera suscribirte y déjame abajo tus comentarios. Nos vemos en la próxima.